Imagina un texto tan antiguo, tan peligroso, que fue enterrado en una cueva durante más de 2000 años. Un manuscrito que describe con detalle escalofriante lo que los gigantes más temían. No hablo de una leyenda, no hablo de mitología, hablo de un documento real, encontrado junto a los manuscritos del Mar Muerto, que la historia intentó borrar para siempre. Se llama El Libro de los Gigantes, y lo que revela cambia todo lo que creías saber sobre el Génesis, sobre los Nephilim, y sobre la razón por la que Dios decidió destruir el mundo con un diluvio. Hoy vas a conocer su contenido, palabra por palabra, fragmento por fragmento, y cuando termines de escuchar esta historia, entenderás por qué alguien decidió que este texto jamás debía llegar a tus manos. Todo comenzó en 1947, en las colinas áridas del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Un joven pastor beduino llamado Muhammad Eddib buscaba una cabra perdida entre los riscos de piedra caliza. Lanzó una piedra hacia una cueva oscura y escuchó algo que no esperaba, en el sonido de cerámica rompiéndose. Cuando entró a la cueva, encontró vasijas selladas con cera. Dentro de ellas había rollos de cuero y papiro, envueltos en tela de lino, preservados por el clima seco del desierto durante más de 2 milenios. No tenía idea de que acababa de hacer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Esos rollos se conocerían como los manuscritos del Mar Muerto. Más de 900 textos fueron recuperados de 11 cuevas en la zona de... Entre ellos había copias del libro de Isaías, fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y textos que nadie conocía. Textos que la Biblia no incluye. Textos que fueron eliminados, censurados, olvidados. Y entre esos textos prohibidos apareció uno que desconcertó a los investigadores. No era un libro profético, no era un salmo, no era una ley. Era una narrativa, una historia contada desde una perspectiva que nadie esperaba. Era el Libro de los Gigantes. Este texto fue escrito originalmente en arameo, la lengua que hablaba Jesús, y los expertos lo datan entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. Los fragmentos fueron catalogados y estudiados durante décadas, pero no fue hasta que el investigador J.N.T. Milik publicó su análisis completo que el mundo comenzó a entender la magnitud de lo que contenía. El Libro de los Gigantes no es un texto independiente, es una expansión directa del libro de Enoc, específicamente de la sección conocida como el Libro de los Vigilantes. Si el libro de Enoc cuenta la historia desde la perspectiva de los cielos, el Libro de los Gigantes la cuenta desde abajo, desde la tierra, desde los ojos de las criaturas que nacieron de la unión prohibida entre ángeles y mujeres, los Nephilim, los gigantes, los hijos de la abominación. Y su historia es mucho más compleja de lo que imaginas, porque estos gigantes no eran simplemente monstruos, tenían conciencia, tenían miedo, y sabían que algo terrible se acercaba. Para entender el Libro de los Gigantes, debemos volver al principio, al momento exacto en que todo se torció. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Dicen los Nephilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, versículos. ¿Eso es todo? Lo que la Biblia canónica dedica a uno de los eventos más perturbadores de la historia sagrada. 2 versículos y un silencio que dura miles de años. Pero el libro de Enoc no guarda silencio. Y el Libro de los Gigantes tampoco. Según estos textos, 200 ángeles, llamados vigilantes, descendieron al monte Hermón. Su líder se llamaba Semiaza, y junto a él, 20 capitanes, cada uno al mando de 10 ángeles. Hicieron un pacto, un juramento de sangre. Sabían que lo que iban a hacer era una transgresión contra el orden divino, pero lo hicieron de todas formas. Los vigilantes tomaron mujeres humanas como esposas, pero su transgresión no se detuvo ahí. El Libro de los Gigantes revela algo que va más allá de la unión con mujeres. Los vigilantes experimentaron con la creación misma. Los fragmentos del manuscrito describen cómo estos ángeles caídos corrompieron no solo a la humanidad, sino a los animales. Crearon criaturas híbridas, mezclas aberrantes entre especies que nunca debieron combinarse. El texto lo dice con una claridad perturbadora.
Mezclaron bestia con bestia, y bestia con hombre, y hombre con bestia. Corrompieron toda carne sobre la tierra. La creación de Dios estaba siendo reescrita por manos rebeldes. El ADN de la vida estaba siendo alterado, y de esta corrupción nacieron los gigantes, los Nefelim, seres de tamaño descomunal, fuerza sobrehumana, y un apetito que la tierra no podía saciar. Pero el libro de los gigantes nos dice algo que ningún otro texto revela con tanta claridad. Estos gigantes no eran todos iguales, tenían nombres, tenían personalidad y tenían miedo. Aquí es donde el libro de los gigantes se vuelve verdaderamente fascinante, porque nos presenta a los hijos de los vigilantes como personajes con profundidad, con emociones, con terror. Los dos gigantes más prominentes del texto se llaman Ohía y Jahía. Eran hijos de Shem y Haza, el líder de los 200 vigilantes. Eran enormes, eran poderosos y estaban aterrorizados. Una noche, Ohía tuvo un sueño, y no fue un sueño cualquiera. Fue una visión profética que lo dejó paralizado de miedo. En su sueño, Ohía vio un jardín inmenso, lleno de árboles frondosos, árboles que se elevaban hasta el cielo, cuyas raíces se hundían hasta las profundidades de la tierra. Pero entonces, seres celestiales descendieron del cielo con hachas de fuego y comenzaron a talar los árboles. Uno por uno, todos cayeron. Todos, excepto una en un solo árbol, con 3 ramas quedó en pie. Ohía despertó empapado en sudor. Sabía lo que significaba. Los árboles eran los gigantes, y las hachas de fuego eran el juicio de Dios. Todos iban a ser destruidos, todos excepto uno. Ohía corrió a contarle a su hermano, Jahía, pero cuando llegó, descubrió algo perturbador. Jahía también había tenido un sueño esa misma noche. En el sueño de Jahía, vio una tablilla de piedra inmensa sumergida en agua. La tablilla estaba cubierta de escritura, líneas y líneas de texto grabado. Pero entonces, una mano invisible comenzó a borrar las líneas. Una por una, las palabras desaparecían, hasta que solo quedaron 3 nombres entre cientos que fueron borrados. Ohía entendió. Los nombres en la tablilla eran los nombres de los gigantes, y todos iban a ser eliminados de la existencia. Todos, excepto Tresan, los 2 hermanos, se miraron. El mismo mensaje, la misma sentencia, enviada en la misma noche, en 2 sueños diferentes. No era coincidencia, era una advertencia. Los gigantes entraron en pánico. Necesitaban respuestas, necesitaban saber si había alguna forma de evitar la destrucción. Y para eso, necesitaban consultar a alguien que pudiera interpretar los sueños, alguien que tuviera conexión con el cielo. Necesitaban a Enoc, pero Enoc no estaba entre ellos. Enoc caminaba con Dios. Así que los gigantes enviaron a uno de los suyos, Mahaway, en una misión desesperada. Mahaway, que según el texto podía volar, cruzó los cielos buscando a Enoc, voló sobre desiertos y montañas. Cruzó mares y tierras desconocidas, hasta que lo encontró. Cuando Mahaway finalmente llegó ante Enoc, le suplicó que interpretara los sueños de los gigantes. Enoc escuchó, y la respuesta que dio no fue la que los gigantes esperaban. Enoc envió una tablilla de vuelta con Mahaway, una tablilla que contenía la sentencia del cielo, y el mensaje era claro, directo y devastador. La tablilla de Enoc decía que los vigilantes habían violado el orden divino, que habían corrompido la tierra con su descendencia, que habían enseñado a la humanidad secretos prohibidos a la forja de armas, la hechicería, la astrología, el maquillaje, el arte de la guerra, que por su causa la violencia había llenado la tierra y el clamor de los inocentes había llegado hasta las puertas del cielo, y el juicio era irrevocable. No habría perdón, no habría segunda oportunidad. Los vigilantes serían encadenados en las profundidades de la tierra hasta el día del juicio final, y sus hijos, los gigantes, serían destruidos en todos ellos. El diluvio vendría, y con él, el fin de todo lo que los ángeles caídos habían construido. Los gigantes recibieron la tablilla, y el terror se apoderó de ellos. El texto describe cómo algunos gigantes intentaron luchar. Se rebelaron contra la sentencia. Formaron ejércitos. Se prepararon para la guerra contra los cielos. Ohía
En su desesperación, retó a los ángeles. Gritó hacia el cielo que no aceptaba el juicio, que pelearía contra cualquier ejército que enviaran. Pero otros gigantes entendieron que no había escapatoria, que el poder que los creó era infinitamente superior al poder que poseían, que sus padres, los vigilantes, ya habían sido capturados y encadenados, aunque estaban solos. El libro de los gigantes describe sus últimos días con una intensidad que estremece. Los gigantes se volvieron unos contra otros. La violencia que habían sembrado en la tierra los consumió a ellos mismos. Se devoraron entre sí, el caos se apoderó del mundo. Y entonces llegó el agua. El diluvio no fue solo lluvia, fue el océano primitivo rompiéndose desde abajo. Fueron las fuentes del abismo abriéndose, fue la creación misma deshaciendo lo que había sido corrompido. Las aguas subieron y subieron. Cubrieron los valles, cubrieron las montañas, cubrieron a los gigantes que intentaron trepar a las cimas más altas, aferrándose a las rocas con sus manos enormes, mientras el agua les cubría el pecho, el cuello, la cabeza. Un solo hombre justo y su familia fueron preservados a Noé el árbol con 3 ramas del sueño de Ojía. Las 3 líneas que no fueron borradas de la tablilla de Jahía. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, todo lo demás fue borrado. Ahora la pregunta que importa, si este texto existió durante siglos antes de Cristo, si fue copiado y preservado con cuidado, si fue encontrado junto a los textos más sagrados del judaísmo antiguo, ¿por qué no está en tu Biblia? La respuesta tiene múltiples capas. Primero, el libro de los gigantes, al igual que el libro de Enoc, fue excluido del canon bíblico cuando los líderes religiosos decidieron qué libros formaban parte de las escrituras sagradas y cuáles no. Este proceso ocurrió gradualmente entre los siglos I y IV después de Cristo. Segundo, el contenido era problemático. La idea de que ángeles pudieron revelarse hasta el punto de alterar la creación, de mezclar su esencia con la humanidad, de crear híbridos, era teológicamente incómoda. Planteaba preguntas difíciles sobre el libre albedrío de los seres celestiales, sobre la vulnerabilidad de la creación divina, sobre la naturaleza misma del mal. Tercero, las conexiones con la mitología mesopotámica hacían que muchos líderes religiosos consideraran el texto como una contaminación pagana. Preferían una narrativa limpia, 2 versículos en Génesis, sin detalles sin nombres, sin los sueños aterradores de los gigantes. Pero el desierto preservó lo que los hombres intentaron destruir. Las cuevas guardaron el secreto durante 2000 años. Y hoy, en pleno siglo XXI, puedes leer los fragmentos de este texto extraordinario. El libro de los gigantes no contradice la Biblia, la complementa. Llena los vacíos que Génesis dejó abiertos. Responde preguntas que 2 versículos no pueden responder. ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Qué sentían? ¿Sabían lo que se avecinaba? ¿Intentaron evitarlo? Y quizás la pregunta más perturbadora de todas en sí, los gigantes fueron destruidos en el diluvio. ¿Por qué Génesis 6 dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después? ¿Sobrevivieron algunos? ¿Regresaron? ¿Sigue su linaje entre nosotros? Esa es una historia para otro día. Si esta historia te ha estremecido tanto como a mí, suscríbete a este canal, porque esto es solo el principio. El libro de Enoc completo tiene revelaciones aún más impactantes que las que acabas de escuchar, y yo voy a contártelas. Nos vemos en el próximo relato.